aprovechando que esto es una charla, que esa es la idea de aprovechar exactamente al ponente, de tener una conversación con él, quisiera yo preguntar en este sentido, estábamos hablando precisamente de los retos que tienen los juzgadores al emitir sus sentencias. Y hablábamos, Eve, y hablabas específicamente de temas de aspectos formales que realmente debe tener una persona. La primera pregunta que quisiera yo hacer es en ese aspecto de estos elementos formales que debe considerar, porque son requisitos que les está exigiendo de alguna manera muchas disposiciones legales en el principio de exhaustividad, de congruencia. ¿Qué tan difícil realmente es que los juzgadores sean congruentes con relación a la litis, atendiendo precisamente a este problema final de que las partes no son claras en todos los escritos, ya con esta facilidad que tiene la tecnología de copiar y pegar y pegar todas las jurisprudencias y dentro de esos mil fojas que se puedan presentar de un recurso? ¿Qué tan difícil es entrar en el principio de exhaustividad y de congruencia? Esa es mi primera pregunta. Bueno, realmente la materia prima, a veces el origen, que no vamos a culparlo del todo, pero a veces el origen o la raíz del problema es originada justamente por los promoventes, por los abogados que tienen a su cargo el asunto. He observado que muchos promoventes ni siquiera tienen claro qué es lo que pretenden. A veces se tiene que extraer la causa petendi, porque es dificultoso poder incluso comprender qué es lo que intentan y qué es lo que pretenden. Sus escritos, como el que ya mencionaba, están llenos de referencias inútiles, está lleno de una información que no es nada atinente, e inclusive en el caso de contestaciones de demanda, por ejemplo, he observado que además de la excepción de oscuridad, de inepto libelo, de plus peticio, pues yo creo que se inventan la excepción de, se le podría llamar un nombre, se le podría denominar de alguna manera, sería la excepción de pues más vale, o la excepción de por si acaso, o la excepción de no está por demás, la excepción de, pues lo repito 5 veces para ver si en cuál pega, en fin. Eso denota a veces una falta de ¿cómo explicarlo? De enfoque sobre, sobre su pretensión. Tiene que definir primero el litigante qué es lo que pretende, qué es lo que busca, cómo lo va a justificar, anticipar las pruebas posibles, idóneas o pertinentes. A cambio de eso, lo que hace es llenar una promoción muy abultada que a veces carece de contenidos. Esto ya dificulta un poco la labor del juzgador, porque tiene que hacer un análisis y tratar de desentrañar dentro de todo ese escrito qué es, qué quiso, qué intentó o qué persiguió el promovente. Entonces, esa es desde un punto de vista del juzgador, lo primero que tiene que hacer es tratar de desenmarañar en lo mayor posible esa promoción que probablemente le falta claridad, que tiene oscuridad e incluso a veces contradicción, porque a veces las partes inclusive en sus promociones se contradicen, dicen una cosa y dicen después otra cosa. Y entonces esos argumentos obviamente
por el propio principio de contradicción, se anulan entre sí, porque el tribunal no sabe cuál va a elegir, si cuando dije que sí o cuando dijo no. Obviamente ahí hay una indefinición. Si estamos en presencia de un asunto de estricto derecho, obviamente ese planteamiento pues va a ser inoperante, inservible. Entonces, la primera labor que tiene que hacer el juzgador es desentrañar. Llegar al punto medular y si no, extraer la causa petendi y poder encontrar el problema o problemas jurídicos que intentó plantear. Eso tendría que ver con la congruencia, es decir, atender verdaderamente a la intención de las partes, para que guarde coherencia perfecta con lo que se va a resolver. En eso versa justamente el principio de congruencia. Y el principio de exhaustividad tiene el reto de tratar de encontrar las diferentes pretensiones, enumerarlas, organizarlas, darles un orden lógico para poder atender de una manera completa y que no quede la omisión de una de ellas. No sé si me pude haber explicado. Sí, 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 perfecto. Bien, quisiera entonces en este sentido, a ver si queda para mí en ese sentido entendido. Primer recomendación para los abogados postulantes al exponer cualquier argumento, presentación de demanda, contestación de demanda, alegatos en general. Entonces, la primera recomendación que entonces estoy entendiendo es realmente identificar el problema para poder extraer la causa pretendi. Así es, perfectamente, sí, sí, porque a veces me ha tocado que cuando están haciendo el alegato, que vulgarmente se llama el alegato de oreja, ni siquiera el abogado, cuando yo le hago algunas preguntas, ni siquiera puede identificar qué es lo que trata de perseguir. Y eso es verdaderamente lamentable, porque llevó un problema a una litis, a un litigio, que ni siquiera lo puede comprender. Obviamente, menos lo supo plantear. Y me parece que ahí ya lleva anticipadamente un fracaso. Entonces, sí, lo que tú comentabas, Georg, es muy importante. Incluso coincide mucho con los principios de la redacción judicial. La precisión, la claridad, la precisión, la concisión y la corrección. Al utilizar el lenguaje, inclusive, llámese oral o escrito, sí es muy importante observar esas características que son ineludibles para hacer un planteamiento que pudiera tener algún éxito. Bien, si no tienes inconveniente, repetir para la gente y pueda apuntar estos principios de redacción, que es de redacción judicial, para que lo puedan tomar en cuenta. Claro que sí. Los principios, la redacción judicial se basa y abreva de la redacción en general 4 principios fundamentales, que es la claridad, la precisión, la concisión y la corrección, es decir, utilizar de manera correcta el lenguaje. Sería muy largo aquí platicar, porque cuando he dado clases de redacción judicial, pues suele ser muy interesante incluso saber utilizar los marcadores textuales, los conectores argumentativos, poder saber la extensión de un párrafo, hasta a veces el uso de una coma, de las pausas mayores, las pausas menores. En fin, eso le puede dar de inicio claridad a un texto. Y eso facilita, inclusive,
al juzgador comprender cuáles son sus pretensiones. Porque a veces se tienen excelentes ideas, extraordinarias ideas, e incluso yo he escuchado planteamientos orales, pero al momento de ver el texto escrito, observo que no hay coincidencia en lo que se expuso oralmente con lo que aparece plasmado en un documento. Y eso es muy importante. Bien, otra recomendación que pudieras darle a los abogados postulantes, ya entendimos primero que estudiar, obviamente, el asunto para poder identificar el problema y como consecuencia la causa pretendi y de ahí partir para un controvertido en general. Y obviamente al momento de la exposición, pues estas condiciones de redacción judicial o estos elementos de la redacción judicial que son muy importantes y que incluso la primera sala ya tiene ahí emitido un manual en ese sentido, es bastante amplio y que creo que recomendamos su lectura. ¿Qué otra recomendación les pudieras dar a los abogados para exactamente influir en las decisiones judiciales? Entendido que el sistema de influencia tiene que ver con la argumentación jurídica y el manejo de pruebas. ¿Qué otra recomendación pudieras dar? Bueno, otra muy sencilla. En muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, los juzgadores, tú lo sabes porque tú eres juzgador, tenemos un tiempo muy breve para escuchar alguna exposición, salvo que se trate de una audiencia oral, desde luego. Pero fuera de eso, a veces es muy importante hacer un planteamiento de primera mano, directamente, válgase la expresión, cara a cara con el juzgador, para de alguna forma hacerle un extracto de cuáles son nuestras pretensiones. Y en ese sentido, creo que es muy importante, porque a mí me ha sucedido, abogados que se ve que prepararon un breve discurso donde organizaron qué era lo más importante, lo menos importante, en fin, ya lo organizaron, inclusive se prepararon previamente para hacer una exposición breve, pero no significa que la brevedad no significa que no tenga una penetración. Un buen argumento no es la fuerza de la repetición. Y ese es uno de los errores que tienen muchos abogados. Lo repito 10 veces. Pues es que en la novena ya hasta me confundí. Si me estás diciendo exactamente lo mismo. Quiere decir, un argumento sólido no se basa en la repetición, en la reiteración, en la insistencia. No. Un argumento sólido se basa en la convicción, en encontrar una razón que venza a otra y que convenza. Y creo que ese sería el punto medular de una buena argumentación, oral o escrita. Encontrar las razones de peso poderosas que sean capaces de vencer a otra razón y además convencer. Tuve un asunto cuando era yo juzgador, donde se juzgó a un expresidente de la República y llegó uno de los abogados, era las 3 de la mañana porque se estaba corriendo un término y pidió hablar conmigo a esa hora. Dijo, sabe que está corriendo el término, yo sé que usted está apurado, pero no le distraigo más de 10 minutos para hacerle mis planteamientos. Ahí me di cuenta que a veces la brevedad no está reñida con él. Me hizo una exposición de 10 o 15, quizá de 10 minutos, quizás se extendió a, no, quizás no, más bien fue de 10 minutos, porque sí cumplió con lo que había prometido. Me llevó un pequeño texto
y me hizo una exposición ágil, clara, concisa y verdaderamente profunda, categórica, que me hizo reflexionar sobre algunos aspectos que finalmente gravitaron en su decisión, en la decisión judicial. Esa es una de las anécdotas que yo puedo platicar de ese abogado capaz de transmitir razones sólidas, en pocas palabras, pero, insisto, sin mermar la profundidad y la fuerza de sus argumentos. Y me gustó mucho una frase que él utilizó al presentarse. Voy a ser breve para tratar de persuadirlo de su decisión. Así inició su discurso. Voy a ser breve para tratar de persuadirlo de su decisión. Obviamente, la argumentación que utiliza un abogado tiene ese efecto persuasivo. Trata de convencer. Y me hizo un planteamiento perfectamente organizado. Llevaba una pequeña pizarra para que no se le olvidara las cosas. Y esquemáticamente me fue explicando los puntos muy esenciales, muy básicos de lo que él pretendía. Entonces, también aprendí que en ese entonces, aprendí que para poder ser elocuente no se requiere estar repitiendo exactamente las mismas frases, estar insistiendo en los mismos temas, como creo que ahorita yo lo estoy haciendo. No, estás muy bien. Quisiera también, ya entonces hablamos del tema de estudio, de preparación previa, de poder identificar el problema, de la exposición oral o escrita, el manejo de la redacción. Y ahora otro tema que tiene que ver con la influencia en las decisiones judiciales. Claro. El manejo de pruebas, el manejo de pruebas. Todo lo que uno pueda decir puede ser muy elegante, muy bonito, tal vez muy preciso, muy conciso, pero tal vez no tenga la contundencia porque finalmente en el manejo de pruebas no somos eficaces. ¿Qué recomendación puedes dar exactamente a los abogados para que las pruebas puedan ser eficaces? Bueno, desde luego la idoneidad o la pertinencia de la prueba sí depende forzosa y necesariamente de la naturaleza del asunto y de los aspectos que se persiguen demostrar. Ese es el primer aspecto básico y presupuesto ineludible que cualquier abogado debe de identificar. ¿Qué voy a decir y qué puedo probar? Ahora, a partir de eso se busca la pertinencia de las pruebas y la idoneidad. Eso significa que no todas las pruebas son idóneas para demostrar una situación en particular. Por ejemplo, la relación en un juicio de paternidad, pues nos queda claro que la prueba por excelencia sería una pericial en ADN, por citar un ejemplo. Un tema hay una discusión de un linderos o de una superficie, de un terreno que quizás está encimándose a otro y hay un conflicto sobre esos límites, pues naturalmente pues estamos hablando de una prueba especial también, en geografía, en ingeniería, etcétera, agrimensura, no sé. En temas de carácter familiar, ¿no? Una disputa de, no lo sé, una revocación de una convivencia familiar, porque exista una mala influencia de alguno de los padres, pues obviamente la prueba idónea será excluyendo la declaración del menor en tutela del interés superior del niño, tendría que ser la testimonial. Y aquí en la testimonial,
la pertinencia o la idoneidad, se rompen ciertos esquemas sobre si hay tachas sobre testigos parientes, porque obviamente al estar implicados algunos temas de carácter de proximidad y de parentesco, naturalmente los testigos que en ocasiones son los que presencian esos sucesos de relevancia son familiares. Y entonces, por el estilo, tendríamos que ir identificando cada uno de los hechos para poder y también elegir adecuadamente una prueba. Ahora, ya nada más un comentario. A veces se tiene la percepción errónea de que una prueba puede ser eficaz en función de su calidad. Y eso no sucede. Voy a poner un ejemplo verdaderamente muy básico, pero para poder ilustrar lo que estoy comentando. Sabemos que existen copias certificadas del registro civil. Y eso, por su confección, por el funcionario que las expide, tienen la cualidad de un documento público. Y en muchas legislaciones, un documento público, dice las reglas de tasación valorativa, merece prueba. Y entonces, muchas ocasiones me he encontrado que dicen, bueno, pues exhibí un documento público y entonces tiene el valor suficiente para demostrar mi pretensión. Y son dos conceptos erróneos. A ver, la prueba en sí misma, que es un documento público, intrínsecamente sería prueba plena. Pero esa calidad no significa que tenga la fuerza demostrativa para demostrar un hecho. Estás exhibiendo un acta de nacimiento, que es evidentemente un documento público, para demostrar un problema de linderos. Entonces, ya no guarda pertinencia. Tendrá intrínsecamente el valor de un documento público, pero no tiene la pertinencia o la fuerza demostrativa para demostrar un tema que es de naturaleza técnica. Entonces, sí, ¿cuál sería mi consejo? Saber elegir bien el tipo de pruebas conforme a los hechos que se trata de demostrar. Y otro consejo, también no llenar de pruebas innecesarias el expediente. A ver, existe ya un hecho que la otra parte ya confesó, que hay un reconocimiento expreso, y obviamente ese hecho ya está fuera de la litis, está reconocido. Ya no te esfuerces mucho por estar ofreciendo pruebas sobreabundantes sobre un aspecto que ya no está ni siquiera sujeto a discusión. No sé si pude... No, extraordinario. Pues te agradezco, César, tu participación el día de hoy. Realmente para mí ha sido muy nutrida de manera personal y estoy seguro que para la comunidad en el mismo sentido ha sido nutrida porque todo esto que tú tienes como experiencia, yo señalaba, si no mal recuerdo, desde los 24 años ya era secretario del Juzgado Primero de Distrito en Puebla. Así es que, sí, así que pues ya pasaron algunos ayeres y esa experiencia que has tenido desde ser secretario hasta el día de hoy como magistrado, pues te ha permitido tener una visualización muy importante. Has tenido, ya señalaste uno de los casos trascendentes que tuviste como juez en la Ciudad de México. Y bueno, eso te permite realmente tener un panorama de experiencia y que ahora nos compartes a todos nosotros. Realmente yo me quedo muy agradecido con tu participación y pues me gustaría comprometerte el próximo año
igualmente en alguna plática sobre estos temas que tú ya pues dominas bastante bien y que realmente son muy provechosos para la comunidad. Hay que recordar, bueno, y quiero recordar, ya habíamos platicado que nuestra misión aquí en Abogados en Acción es transformar licenciados en Derecho en profesionales jurídicos de excelencia y con sentido social. Y para lograr la excelencia, como Luis Vigo lo refiere, es buscar la parte de la ética profesional. Y en este contexto, pues ya dio algunos tips que realmente son técnicas de litigación, pero siempre también encuadradas con este aspecto importante de la deontología jurídica. Si tu trabajo profesional no lo haces con ética profesional, no vas a tener el éxito y el impacto que realmente se necesita. Si tú realmente quieres monetizar tus servicios, la mejor recomendación es la que se da de boca en boca. No hay publicidad que pueda impactar tanto como la que impacta cuando alguien te recomienda. La mayor parte de tu clientela que realmente va a estar constante contigo es la que te recomienda. Por eso el trabajo profesional y ético es muy profesional, muy importante. Y la ética no tiene que ver nada más directamente con tu cliente, sino también con el trabajo que tú expones con el juzgador, cómo lo tratas y cómo hablas de él con relación a tu cliente. Y esto es muy importante. Y bueno, hay muchos otros aspectos. Si ustedes quieren conocer técnicas de litigación, tanto oral y escrita, como recuerden, los que no son parte de nuestra comunidad, tenemos un plan de entrenamiento llamado el abogado de resultados. Les compartimos cualquier pregunta o duda que tengan. En este momento les vamos a compartir exactamente en el chat nuestro número telefónico de chat de WhatsApp para que puedan contactarse ahí al 687-198-1719 para que podamos ponernos en contacto si realmente tienen interés de pulir sus técnicas de litigación y realmente argumentación jurídica, manejo de pruebas y marketing digital. Te agradezco, César. Aquí sí me gustaría que pues tú cerraras la sesión. ¿Alguna cosa? No, pues agradecerle a toda la comunidad. Te reconozco que les tratas de llevar contenidos sustanciales, de interés. No quiero pensar que mi exposición fue extraordinaria porque no me preguntaron, por el contrario, me preocupó un poco, pero me gustó que tú me hicieras esas preguntas que seguramente los demás también las tenían. Entonces, me voy complacido. Ojalá que haya podido ser provechoso, pueda aportarles alguna utilidad esta charla. Y obviamente, pues bueno, en una sola charla es difícil agotar todos los temas que uno quisiera. Redacción judicial, argumentación jurídica, planeación judicial, bueno, tantos temas que están ahí inmiscuidos en este quehacer jurídico diario. Muchísimas gracias, César, y pues gracias a todos por su presencia. Los esperamos la próxima semana en otra clase igualmente importante. Ahora vamos a entrar un poquito al tema que a todos les interesa, la cuestión monetaria. Digo, qué bonito que todos aprendamos, pero no se trata de que nada más tengamos los conocimientos acá y finalmente no los moneticemos. Entonces, vamos a tocar un poquito del tema del dinero electrónico, entonces, y que tiene que ver con el marketing digital también. Y recuerden que también tenemos un curso llamado El Abogado Digital y está relacionado, vinculado a ese aspecto. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias a todos y los espero el próximo miércoles. Hasta luego. Cuídate mucho, George.